Ok. Perfecto. Ok, una palmadita. Se impone y se sigue imponiendo entrar sin hacerlo. Necia persistencia. Queda imaginarla, mirarla, sin verla, sin experimentarla. Reconstruir otra casa, otras ruinas imaginarias. No buscarla, sino perseguirla. Rastrearla en la memoria de otros. Robar recuerdos y hacerla venir por fragmentos. Traer del más allá hasta un más acá. ¿Cómo escribir sobre lo que no existe? Impedida, impelida, la mirada curiosa, intrusa, deseosa. Cómo mirarlo metamorfoseado por el tiempo, la voluntad de borradura, una suma de azares demasiado ensañados, quizá alejándose. No, hasta ensañado. Ya. Al revisar un poco la obra de Antonia Palacios y al leer la obra de Antonia Palacios nos dimos cuenta que la casa como tal era un tópico en su obra. O sea, dentro de su indagación poética, ella tenía una preocupación por la casa, por recrear las imágenes de la casa, los pasillos de la casa y por hacer, en fin, de la casa una imagen y por recrearla literariamente. Una de las partes del proyecto Ciudad Volátil es lograr un acercamiento a la Quinta Calicanto, donde Antonia Palacios realizó desde finales de los años 70, 77 más o menos, su famoso taller literario que pasó por varias etapas, del cual salieron varios grupos literarios, entre ellos Tráfico, Peligro. Beatriz Bellorín y yo dimos un sinfín de vueltas por acá, por Altamira, hasta que, bueno, por fin, gracias a un azar, diría yo, encontramos la casa. En realidad no quedaba nada, aquella casa que habíamos visto por foto. Nosotros nos imaginábamos otra cosa, esperábamos otra cosa, y la reconocimos sencillamente porque había un letrero que decía Calicanto, más nada. Podemos notar, según las fotografías que hemos visto, que antes la arquitectura era un poco más abierta, se podía ver hacia adentro. Digamos que la casa te recibía, la casa te llamaba para que tú entraras. Y es todo lo contrario a lo que nosotros estamos viendo aquí. Vemos unos muros altos, vemos un sistema de seguridad hermético, vemos que nadie nos atiende. En parte esa reticencia viene porque esa casa, la antigua casa, que es la casa que nosotros buscábamos, fue echada abajo y fue construida esta que estamos viendo ahorita. El hecho es que, bueno, ya desde esa primera sorpresa de encontrarnos una casa muy distinta a la que nos habíamos imaginado, tuvimos una segunda dificultad, que era que nunca pudimos entrar a la casa. Precisamente esa imposibilidad, ese no poder entrar a la casa, fue el motor, llamémoslo así, de nuestra investigación. Es decir, la poética que nosotros intentamos desarrollar alrededor de Calicanto, alrededor de la casa reconstruida, alrededor de la casa que ya no existe, se dio precisamente por esa dificultad que nosotros teníamos. Uno de los elementos que nos logró acercarnos a imaginar cómo fue ese espacio fue que nosotros entrevistamos a varios de los integrantes del taller Calicanto, entre ellos Armando Rojas Guardia, Yolanda Pantin, Eduardo Liendo, Julián Márquez, y ellos nos dieron sus impresiones, sus recuerdos, sus imágenes de cómo era ese espacio. Digamos que fue un poco como lo que nos entusiasmó dentro de la desesperación que teníamos porque no pudimos nunca entrar a la casa, y la que animó que nosotros continuáramos y lográramos esa reflexión desde la distancia, se podría decir así, desde una distancia temporal, desde una distancia espacial, pero desde la cercanía de los testimonios de quienes quisieron tanto a Antonia Palacios.
ciertamente hay una ciudad volátil, hay una ciudad que está en constante mutación y en constante degeneración, y los espacios caen en el olvido, y entonces un poco la tentativa de nosotros es rescatar la memoria de la ciudad, la memoria literaria, la memoria intelectual. Tenemos la sensación de estar rodeados de fantasmas, de lugares que hoy están y mañana desaparecen, y a veces nos toca, digamos, ir detrás de esos rastros, ¿no? Entonces es una sensación bastante contradictoria porque sabemos que hay un pasado detrás de nosotros, sabemos que hay una memoria detrás de nosotros, pero no es una memoria visible, no es una memoria que ha sido rescatada en muchos casos, sino es una memoria que hay que ir a buscar.